Buenos días, tardes o noches. El día de hoy retomaremos la materia de mecánica de solos aplicada con el tema teorías y métodos para determinar empujos de tierra en su parte número 2, ya que la parte 1 está en el video anterior. Vamos a retomar los métodos de solución gráficos. El primero va a ser la teoría de Coulomb en suelos con cohesión y fricción. Para iniciar, imaginemos un muro con relleno cohesivo y friccionante, tal como se muestra en la figura que tenemos en pantalla. La superficie de falla es una curva como la indicada y bajo la zona de agrietamiento las líneas de influencia son curvas. Ahora dentro de la cuña A mayúscula prima M, M prima, N prima, N, el estado de esfuerzos es semejante al analizado en la teoría de Rankine y el diagrama de presiones en la vertical A prima, A prima puede calcularse como ya vimos en el tema anterior. El empuje total contra el muro estará entonces dado por la resultante de este diagrama de presiones combinada con el peso de la cuña B' A, A', A B' y la fuerza de reacción existente en la superficie A'. Todo esto conduce a un procedimiento laborioso y difícil que normalmente se abrevia recurriendo a simplificaciones. Por ejemplo, puede suponerse, como se hace en la parte B de la figura, que la superficie hipotética de falla supuesta es un círculo, y en tal caso puede calcularse el empuje aplicando el método del círculo de fricción, como veremos en temas más adelante. También puede suponerse que esa superficie tiene como traza con el papel un arco de espiral logarítmica, lo cual permite desarrollar un método de cálculo conveniente que también se mencionará más adelante. En la mayoría de los casos de la práctica resulta suficientemente aproximado el considerar la superficie hipotética de falla como un plano que se extienda desde la base del muro hasta la zona de agrietamiento, tal como se muestra en la parte C de la figura. Así resulta aplicable al caso la teoría de Coulomb, en la forma que se muestra en la figura. Ahora, supuesto una cuña de deslizamiento, su equilibrio quedará garantizado por el de las siguientes fuerzas. La primera, el peso propio total, W, calculado como el producto del área de la cuña por el peso específico del suelo. La segunda, que será la reacción entre la cuña y el suelo, con dos componentes, F debido a la reacción normal y a la fricción, y C debido a la cohesión. Y la tercera, la adherencia, marcada por C' entre el suelo y el muro. Y finalmente el empuje activo E. Estas fuerzas deben formar el polígono cerrado que aparece en la figura, en el cual puede calcularse el valor de E correspondiente a la superficie de falla supuesta. Nótese que las fuerzas C y C' pueden conocerse no solo en dirección, sino también en magnitud, multiplicando el parámetro de cohesión del suelo por las longitudes AG y AB' respectivamente. El método de cálculo lleva un procedimiento de tanteos para determinar el máximo E posible. El muro deberá calcularse, por supuesto, para soportar la combinación de fuerzas C' y E máxima. En el caso del empuje pasivo, también puede llegarse a aplicar la teoría de Coulomb, simplificando la forma de la superficie de deslizamiento, que resulta también curva, a modo de considerar la recta en forma análoga a la que indicamos anteriormente. En estas condiciones, bien puede encontrarse el empuje de proyecto por un procedimiento de tanteo análogo al descrito para el empuje activo. Vuelve a insistirse en que para el caso de empujes pasivos, la teoría de Coulomb resulta ya muy poco aproximada y del lado de la inseguridad, por lo que su uso no es recomendable. Ahora pasemos al siguiente método, que es el de el círculo de fricción. Este método será aplicable para el caso de que la superficie de deslizamiento se suponga circular y de acuerdo con la figura que se muestra en pantalla. Puede, para el caso activo, desarrollarse como describiremos a continuación. Después de calcular la profundidad de la zona agrietada, trácese una curva circular de centro en O y radio R, la cual se considera como la superficie hipotética de falla. El peso de la masa de tierra deslizante puede calcularse con cualquier procedimiento práctico, así como la magnitud de las fuerzas C' de adherencia entre el muro y el suelo y C efecto de la cohesión a lo largo de la superficie de deslizamiento. La línea de acción de C' es el respaldo del muro, pero la de C ha de calcularse teniendo en cuenta que debe ser paralela a la cuerda AM que subtiende el arco circular y está situada a una distancia x del centro del citado arco, tal que su momento con respecto a ese centro sea igual al momento de los esfuerzos
C minúscula a lo largo del arco circular, es decir, la ecuación que se muestra en pantalla. Ahora, a través del centro del triángulo AB'V', dibújese una vertical hasta cortar a una paralela a la superficie del terreno que pase por el tercio inferior del segmento AV. En este punto de intersección puede considerarse aplicada con suficiente aproximación la resultante de la fuerza P, componente normal y de fricción del empuje total, y la fuerza de adherencia C' entre el muro y el suelo. Esto equivale a suponer que a lo largo de AV hay una distribución lineal de presiones cuya resultante paralela a la superficie del relleno actúa contra el respaldo del muro en combinación con el peso del triángulo AB'V'. A esta acción total sobre el muro se opone como reacción la resultante de P y C'. Según podemos ver, lo anterior es simplemente la aplicación de las ideas de Rankine. Esta fuerza P puede considerarse inclinada un ángulo delta igual a 2 veces el ángulo phi sobre 3 respecto a la normal al respaldo del muro. Las fuerzas C y C', según ya vimos, son conocidas en magnitud y dirección y su resultante puede calcularse. Esta resultante es el vector 1, 2 del dinámico mostrado en la parte B. La línea de acción de esta resultante puede obtenerse trazando en la parte A de la figura una paralela a la sección 1, 2 por el punto de intersección D y de C y C'. Por consiguiente, la línea de acción de la resultante de C y C' puede prolongarse hasta cortar a la del peso de la masa deslizante W en el punto G. El vector 1, 3 del diagrama de fuerzas es la resultante de W, C y C'. La línea de acción de esta resultante puede obtenerse trazando una paralela a tal dirección por el punto G. Tal línea de acción debe prolongarse hasta cortar la línea de acción de P en el punto H. Ahora, con el centro en O 0 y radio igual a R seno de phi, dibujamos una circunferencia. Esta recibe el nombre de círculo de fricción. Por H puede trazarse con suficiente aproximación una tangente al círculo de fricción. Es claro que esta línea forma un ángulo phi, con el radio de la superficie de falla correspondiente al punto I, en el cual corta la tangente a la superficie de falla. Por lo tanto, la línea IJ es la línea de acción de la reacción total que corresponde a la línea de falla AM. En realidad, habría que efectuar una corrección, pues esta resultante no es tangente al círculo de fricción, pero la corrección es pequeña y prácticamente despreciable. Ahora, por el punto 1 del diagrama de fuerzas, debe llevarse una paralela a IJ y por el 3 una paralela a P, obteniéndose así el punto 4 que cierra el polígono de fuerzas y determina el valor del empuje P correspondiente a la superficie de falla supuesta. La composición de P y C' proporciona el empuje total E correspondiente a la sección considerada. Por consiguiente, para encontrar el valor máximo posible de P para fines de proyecto deberá seguirse un procedimiento de tanteos. Ahora pasaremos al siguiente método, el método de la espiral logarítmica. Este es otro método de cálculo muy frecuente en la solución de problemas de presión de tierras para el caso de empuje pasivo. En este método llamado de la espiral logarítmica, no es preciso suponer que la superficie de deslizamiento en estudio sea plana. En la figura se muestra una superficie de contacto AB que empuja a un relleno de superficie horizontal y constituido por un material cuya resistencia al esfuerzo portante sigue la ley general que ya hemos visto anteriormente y se muestra la ecuación en pantalla. Ahora, regresando a nuestra imagen, la superficie de deslizamiento consta de una parte curva y otra recta, segmentos AD y DE. El arco AD es un segmento de espiral logarítmico con centro en O. El hecho de que, por continuidad, el tramo espiral debe ser tangente al segmento de recta DE en D, obliga a que el centro O caiga sobre el segmento BD. En estas condiciones, la ecuación de la espiral logarítmica puede escribirse como se muestra en pantalla. Regresando a nuestro diagrama, la masa de suelo BDE puede considerarse en estado plástico pasivo de Rankine, de manera que no hay fuerzas cortantes actuando en la sección vertical DF y sobre esta el empuje pasivo es horizontal E1 y puede calcularse como ha quedado ya indicado.
La masa ADFB estará en equilibrio bajo la acción de las siguientes fuerzas. La primera es su peso propio, W, que pasará a través de su centro de gravedad. La segunda, el empuje E1 situado a dF sobre 3. La tercera, la resultante C de la cohesión actuante en el arco AD. La cuarta, la fuerza resultante de la adherencia entre el suelo y la superficie AB, C'. La quinta, la fuerza F resultante de los esfuerzos normales y tangenciales de fricción producidos en el arco AD. Y la fuerza P resultante de los esfuerzos normales y tangenciales de fricción a lo largo de AB. Esta última fuerza estará inclinada respecto a la normal al muro, un ángulo delta 2/3 del ángulo phi. Como la línea de acción de P no es conocida a priori, se debe recurrir a un artificio aproximado para determinar su magnitud y posición. Este artificio consiste en reemplazar a P por dos fuerzas P' y P'B', con la misma dirección que P. La fuerza P' se considera en equilibrio con W, E' y F', en donde E'1 y F' son las anteriores E y F, pero considerando en una primera aproximación que la C o la cohesión del suelo es nula, la P' debe equilibrar a C', C' y E'1 y F'B'. Estas dos últimas fuerzas son las E1 y F antes citadas, pero admitiendo por el momento que la gamma del suelo sea igual a 0. En el primer grupo se han reunido las fuerzas de masa y las normales y de fricción debidas al efecto del peso W. En el segundo grupo aparecen las fuerzas de cohesión que son independientes de W. Los puntos de aplicación de P' y P'B' serán desde luego AB sobre 3 y AB sobre 2 respectivamente. En estas condiciones, cada una de estas fuerzas podrá calcularse por separado y su resultante produce el empuje total de P. Puesto que el arco escogido entre A y D es de una espiral logarítmica, según la ecuación que ya vimos anteriormente, todos los radios vectores del mismo forman un ángulo phi con la normal al arco de cada punto. Como el ángulo phi es el ángulo de fricción interna, se sigue que las direcciones de los radios vectores son las de los elementos de fuerza cuya resultante es F, por lo que la propia F debe pasar por el centro de la espiral O. Para determinar P, puede entonces elegirse arbitrariamente una superficie hipotética de deslizamiento ADE. El empuje E'1 se calcula con la ecuación que se muestra en pantalla y que actúa en dF sobre 3. Ahora, regresando a nuestro diagrama de trabajo, si se toman los momentos en torno a O de las fuerzas E'1, W y F' o momento nulo, y P' se tendrán la magnitud de P'. Si el suelo no tuviese cohesión, P' sería el valor del empuje total correspondiente a la superficie de falla supuesta. Con otras superficies de falla trazadas con el mismo criterio expuesto, o sea moviendo el centro de la espiral sobre ED, puede obtenerse otros valores de P. El mínimo P' obtenido sería el empuje pasivo total del proyecto si el suelo no tuviese cohesión. Ahora, si el suelo tiene cohesión, deberá determinarse el valor de P'B', componente del empuje total debido al efecto de aquella. En el plano de F se considera ahora actuando un empuje pasivo E'B'1, obtenido haciendo gamma igual a 0 en la expresión usual. Así entonces tendremos la ecuación como se muestra en pantalla. El hecho de hacer gamma igual a 0 equivale a anular el peso del suelo, dejando solo el término del empuje que depende de la cohesión del mismo. El punto de aplicación de E'B'1 será el punto medio del segmento de F. Si consideramos entonces un elemento ds en la superficie AD, obrará en él una fuerza CDS, cuyo momento respecto a O se calcula como se muestra en pantalla, y entonces el momento de la cohesión total se calculará con la ecuación que se muestra en pantalla. Tomando ahora momento respecto a O de las fuerzas P'B', C y C', así como E1, B' y F'B' o momento nulo, puede conocerse la fuerza P'B' correspondiente a la superficie de falla supuesta. Y por último, con diferentes superficies de deslizamiento podrán obtenerse otros P'B'.
deben usarse las mismas trazadas para calcular P'. En el caso general en que el suelo tenga cohesión y fricción, conviene llevar en forma gráfica los valores de la suma P' más P'I', correspondientes a cada superficie de deslizamiento supuesta. Y para concluir, debemos entender que la combinación mínima dará el valor total P o empuje total del proyecto. Ahora pasemos al último método, que es el método semiempírico de Terzaghi para el cálculo del empuje contra un muro de retención. Y para poder empezar a hablar de esta, tenemos que entender que debido a lo poco conveniente de las teorías clásicas, antes únicas, y a la falta de otras de superior arrastre, se ha desarrollado en el pasado algunos métodos empíricos y semiempíricos para la evaluación de los empujes ejercidos por los rellenos de tierra contra los elementos de soporte. El Dr. Terzaghi ha propuesto un método específico que reúne una buena parte de la experiencia anterior con la suya y que constituye quizá el método más seguro para la evaluación de empujes contra elementos de soporte, con tal de que estos caigan dentro del campo de aplicación del método propuesto, desgraciadamente restringido a muros de escasa altura, alrededor de unos 7 metros como máximo. El primer paso para la aplicación del método estriba en encasillar al material de relleno con el que debe de trabajarse en uno de los siguientes 5 tipos. El primero es el suelo granular grueso sin finos. El segundo, el suelo granular grueso con finos limosos. El tercero es el suelo residual con cantos, bloques de piedra, gravas, arenas finas y finos arcillosos en cantidad apreciable. El cuarto son las arcillas plásticas blandas, limos orgánicos o arcillas limosas. Y por último, el quinto son los fragmentos de arcilla dura o medianamente dura, protegidos de modo que el agua proveniente de cualquier fuente no penetre entre los fragmentos. En general, los tipos de suelo 4 y 5 no son deseables como suelo de relleno, debiendo ser evitados siempre que sea posible. En particular, el tipo 5 debe considerarse absolutamente rechazable cuando haya riesgo de que pueda entrar agua a los huecos entre los fragmentos de arcilla, provocando su expansión y el correspondiente aumento de las presiones sobre el muro. Si por alguna razón que siempre procurará evitarse, el muro fuera a proyectarse antes de conocer el material a usar como relleno, deberá realizarse el proyecto sobre las bases más desfavorables. El método propuesto cubre 4 casos muy frecuentes en la práctica, en lo que se refiere a la geometría del relleno y la condición de cargas. El primer caso, que es la superficie del relleno plana, inclinada o no, y sin sobrecarga alguna. Segundo, la superficie del relleno es inclinada a partir de la corona del muro hasta un cierto nivel en que se torna horizontal. Tercero, la superficie del relleno es horizontal y sobre ella actúa una sobrecarga uniformemente repartida. Y cuarto, la superficie del relleno es horizontal y sobre ella actúa una sobrecarga lineal paralela a la corona del muro y uniformemente distribuida. Para el primer caso de los mencionados, el problema puede resolverse aplicando las fórmulas que se muestran en pantalla, que proporcionan las componentes horizontal y vertical del empuje actuante en el plano vertical que pasa por el punto extremo inferior del muro en el lado del relleno, como podemos observar en nuestra figura. Y también en esta figura se muestran las gráficas que permiten obtener los valores de KH y KB, componentes horizontal y vertical, necesarios para la aplicación de las fórmulas anteriores, en función de la inclinación de la superficie del relleno y del tipo de material con que se haya de trabajar. Deberá notarse en la figura citada el criterio empleado para medir la altura. Las ecuaciones y gráficas anteriores proporcionan el valor del empuje por metro lineal de muro. El empuje deberá aplicarse a la altura h/3, contada del paño inferior del muro. En el caso de trabajar con relleno del tipo 5, el valor de h considerado en los cálculos debe reducirse en 1.20 metros respecto al usual y el empuje obtenido deberá considerarse aplicado a la altura de 1/3 del producto de h menos 1.20, contada a partir del nivel inferior del muro. Cuando el relleno tiene superficie inclinada hasta una cierta altura y después se hace horizontal, como el segundo caso de los que mencionamos anteriormente, los valores de KH y KB deberán obtenerse de las gráficas de las figuras que se muestran en pantalla. En estas figuras también podemos ver las convenciones
a que se deberán ajustar las mediciones de las alturas usadas, los puntos y planos de aplicación del empuje. La altura del punto de aplicación cuando el relleno sea del tipo 5 también será la dada por la expresión que ya mencionamos anteriormente, usando en ella el valor de h-1.20 metros. Cuando el relleno sea de superficie horizontal y soporte sobrecarga uniformemente distribuida, como en el caso 3, la presión horizontal sobre el plano vertical en que se supone actuante el empuje deberá incrementarse uniformemente en P igual a CQ, como se muestra en pantalla, donde Q es el valor de la sobrecarga uniformemente repartida en las unidades apropiadas. El valor de C de la fórmula anterior se escogerá de la tabla que se muestra en pantalla. Si por otra parte la superficie del relleno horizontal soporta una carga lineal paralela a la corona y uniforme, cuarto caso de los que ya mencionamos, se considerará que la carga ejerce sobre el plano vertical en que se aceptan aplicados los empujes una carga concentrada, que vale lo que se muestra en pantalla, donde Q' es el valor de la carga lineal uniforme y C se obtiene con la tabla que ya vimos anteriormente. El punto de aplicación de la carga P puede obtenerse con la construcción mostrada en la figura que tenemos en pantalla. Si al trazar la línea a 40 grados el punto de aplicación de P resulta bajo la base del muro, el efecto de Q' podrá despreciarse. La carga Q' produce también una presión vertical sobre la losa de cimentación del muro, cuyo efecto podrá calcularse considerando una influencia a 60 grados a partir de Q', uniforme en todo el tramo A minúscula B minúscula y de magnitud Q' sobre AB minúsculas, considerando en los cálculos solo la parte de la presión que afecta a la losa de cimentación, tramo A'B'. Los métodos que hemos descrito se refieren a muros con cimentación firme, en cuyo caso la fricción y la adherencia entre suelo y muro está dirigida hacia abajo, ejerciendo un efecto estabilizante que tiende a reducir el empuje. Si el muro descansa en un terreno blando, su asentamiento puede hacer que el componente vertical del empuje llegue a invertirse. Esto aumenta el empuje considerablemente, por lo que Terzaghi recomienda que, en este caso, los valores del empuje obtenidos en las gráficas anteriores se incrementen sistemáticamente en 50%. En los muros calculados con el método semiempírico de Terzaghi deben proyectarse buenas instalaciones de drenaje para poder garantizar la no generación de presiones hidrostáticas contra el muro no tomadas en cuenta en las gráficas anteriores. Y es con este método que concluimos la parte de teorías y métodos para determinar los empujes de tierra. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.